bajan, por favor. Ya está listo su salón para la clase. Nos quedamos adultos únicamente, jóvenes y adultos, en el auditorio. Gracias a Dios. Bueno, pues este anuncio que comunicaba mi esposa hace un momento sobre Igle Café, no es una cafetería, hermanos, no es que, ya va a haber cafetería en la congregación. No propiamente es eso. Es un espacio y el propósito es tener tiempo de coinonía, de convivencia, de compartir, estar juntos y esto previo al inicio de nuestros servicios dominicales. ¿Cuándo comienza? El próximo domingo. Obviamente es una fase previa a la enseñanza y lo más importante, evidentemente, en la iglesia es el tiempo de adoración y el tiempo de enseñanza de la palabra. Entonces, bueno, la idea es que sea de las 9:10 de la mañana a las 10 para las 10, a las 9:50. Los hermanos que lleguen a las 9:50 y pidan su café, ya no se les va a dar, ¿verdad? Porque ya tenemos todos que prepararnos para estar en el auditorio, sentados, tranquilos, pero previamente habiendo tenido un tiempo especial de estar juntos, un tiempo de convivir. Y yo creo que esto va a bendecir significativamente a la congregación. Y también es un estímulo para llegar puntual, ¿verdad? Si quieres tu cafecito, pues tienes que llegar a tiempo a la congregación, ¿correcto? A ver, ¿quién va a venir a Igle Café el siguiente domingo? Levante ahí su mano. Y no nos va a alcanzar para todos. No, sí. Obviamente sí nos va a alcanzar para todos. Gracias a Dios por esto. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana. Hermanos, doy la bienvenida a todos. Igualmente a los hermanos que nos acompañan a la distancia a través de los medios electrónicos. Hermanos de Casa de Oración Apatzingán y de cualquier punto donde se conecten a la transmisión, gracias a Dios porque podemos estar aquí. Hemos estado tratando este tema asociado con la depresión espiritual versus la plenitud y la condición de gozo en la que como hijos de Dios somos llamados a vivir. A partir del tiempo de nuestra redención, en lo subsecuente, hacia el frente, en condición indefinida, el Señor nos llama constantemente a que nos gocemos, a que nos regocijemos. Pero la depresión espiritual, hermanos, es un trastorno del alma que lamentablemente se generaliza, se expande entre las vidas de los hijos de Dios. Hemos definido la depresión espiritual como esto precisamente, es una afectación del alma, es una afectación interna, es un trastorno del alma en el que el cristiano pierde el interés por su estado de salvación y la comunión con su Salvador. Es un estado en el que seguramente, hermanos, hemos cursado la mayoría de nosotros. Es un momento en el cual, o un momento extendido, no solamente un momento, sino un periodo extendido de tiempo, donde experimentamos apatía hacia las cosas espirituales, apatía hacia nuestro Dios. Llegamos a sentirnos también como desconfiados del trabajo que Dios está procesando en nuestras vidas. Perdemos el deseo de compartir nuestra fe, decae el ánimo de compartir la palabra, decae el ánimo de vivir en los principios y de compartir el evangelio de la gracia y no experimentamos evidentemente el gozo que tendría que caracterizar el corazón redimido por el Señor Jesucristo. Y lamentablemente pues es una condición más común de lo que podemos pensar. Por supuesto, este no es el estado en el que Dios quiere que nos encontremos como iglesia y por lo tanto hemos estudiado en la palabra de Dios muchas enseñanzas o principios que nos ayudan a identificar el curso por esta experiencia de depresión espiritual, pero también soluciones prácticas, operativas, contundentes para poder transitar dinámicamente y salir determinantemente de esta condición de apatía. En la serie hemos abordado pues este grupo de posibles razones que explican la condición de la depresión espiritual y el día de hoy vamos a concluir la serie y vamos a ver la sexta causa de depresión espiritual. Y también vamos a estudiar cuál es el remedio definitivo, el remedio total, final, para poder vivir genuinamente en plenitud. Vamos allá a la escritura, por favor, al libro de Filipenses, al capítulo 4, verso 10, y vamos a prestar, por favor, con inteligencia, con enfoque,
atención a esta narrativa que el apóstol Pablo hace de sí mismo, una experiencia por la cual él cursa y define su perspectiva sobre las cosas, define su condición espiritual. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo estaba pasando por una circunstancia fuerte de necesidad financiera, necesidad económica, necesidad material. Y entonces dirige esta carta a los filipenses y les dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Señor, pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, tu auxilio, Señor, a fin de que puedas bendecir, Padre, esta enseñanza. Es una palabra bendita porque es tu palabra, es la Escritura, es la inspiración misma del deseo de tu corazón, de tu sabiduría a la mente del ser humano, al corazón humano. Te pedimos, Señor, que esta se haga viva en el corazón de cada uno de nosotros y que incorpore valor y virtud a nuestra experiencia de vida cotidiana, que seamos impulsados, motivados, estimulados firmemente a vivir en la condición de plenitud que tú has ganado por nosotros en la cruz. Señor, perdónanos por el pecado que hemos cometido. Nos reconocemos como gente falible, gente limitada, gente dependiente de ti. No nos justificamos, Señor, pero necesitamos de tu fortaleza, de tu guía, de tu dirección. Ten a bien, Señor, mostrárnosla en esta mañana para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje, la mayor parte de nosotros, si tenemos algún tiempo, algunos meses o años ya caminando en el Evangelio, lo hemos leído, lo hemos escuchado y también en la congregación lo hemos estudiado. Es una forma en la que en la fase final de la carta el apóstol Pablo está comenzando a presentar una despedida definitiva para siempre a la iglesia de Filipos. Pablo lo que está haciendo es enviar su gratitud a los filipenses. Por eso dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Los filipenses habían enviado una ofrenda a Pablo a través de un hermano llamado Epafrodito. Y Pablo envía de vuelta a Epafrodito con una carta. Dicho sea de paso, Epafrodito en su estancia con el apóstol Pablo enferma gravemente, estuvo a punto de morir. Y él mismo explica en la carta que gracias a Dios el Señor en su gracia bendice con sanidad a Epafrodito y lo libra de una pena mayor. Entonces envía de retorno con esta carta de agradecimiento a Epafrodito a los filipenses, en donde desde Roma, en condición de prisión, les está diciendo gracias por su generosidad. Y en esta porción describe cuál era la condición espiritual, la condición emocional, la condición interna, el estado de su alma, el estado de sus emociones y el estado de su espíritu en ese momento. ¿Cuál era esta condición? Bueno, la vemos en el versículo 11, donde dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en el versículo 12 lo ratifica, dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Pablo, hermanos, nos está hablando de un estado de contentamiento. Sé estar contento, sin importar cuál sea la variación o la condición extrapolada de mis condiciones materiales y físicas, mis condiciones externas. Sé estar contento. En otras traducciones se dice la palabra satisfacción. Estoy en satisfacción. Entonces Pablo claramente está describiendo un estado de plenitud. Esa es la condición a la que en este momento ha llegado el apóstol Pablo. Él ha alcanzado una condición de verdadera plenitud espiritual. Dice Pablo: he aprendido a contentarme. Esto lo dice así, lo traduce la Reina Valera, igualmente la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas.
Y también se traduce como estoy contento en la Nueva Traducción Viviente y estar satisfecho en la Nueva Versión Internacional. Todas esas traducciones hacen alusión a un estado de comodidad del alma. El alma de Pablo en este momento se encuentra cómoda, está tranquilo, él se siente bien, él internamente se encuentra en un estado de bienestar. Y es justamente lo que Pablo está diciendo. La palabra contentamiento es una palabra interesante, hermanos, en el original. Es la palabra en griego autarkés, con K, autarkés. Y significa ser autosuficiente o no necesitar de nada externo, autarkés. Esta palabra deriva en otra palabra que es autarquía, que es muy utilizada entre los economistas, la gente que gusta del estudio de la economía, de los niveles macroeconómicos de las naciones, los informes macroeconómicos de los países, y se utiliza esta palabra autarquía para analizar teóricamente una economía que es completamente cerrada, aislada del resto del mundo. Por lo tanto, la autarquía se utiliza para estudiar modelos teóricos, ¿no? No existe ninguna nación que sea completamente cerrada, ni siquiera Corea del Norte. En alguna forma todas las naciones se encuentran interactuando, interrelacionándose. Pero autarquía define a una sociedad que es cerrada, completamente autosuficiente, que es completamente independiente, tiene el pleno uso de sus propios recursos, tiene todo el capital, todos los alimentos, toda la mano de obra, tiene absolutamente todo lo que necesita. No requiere nada del exterior, ni personas, ni finanzas, ni materias primas en su economía local. Entonces, una economía en autarquía es una economía que no depende de nada de lo que sucede fuera de sus condiciones locales. No depende de nada de lo que sucede en el mundo. Y esa es la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Él dice, yo estoy en autarquía, yo estoy autarqués, es decir, yo me siento independientemente de lo que pasa al exterior de mi vida, perfectamente bien, porque dentro de mí hay algo que no es afectado por lo que se encuentra fuera de mí. Es lo que dice el apóstol Pablo. Me encuentro en esta condición de plenitud absoluta y en autosuficiencia total de las condiciones externas, porque dentro de mí mora alguien que me permite tener la fortaleza de vivir fuera de las determinaciones de las condiciones externas a mi vida. Es lo que Pablo está diciendo. Y aplicado a una persona, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, en primer lugar, no depender de las circunstancias. Que el estado interno, el estado del alma, la comodidad del alma, la comodidad de tus emociones, la condición de tu espíritu, sea totalmente independiente de las condiciones externas. En segundo lugar, en ese sentido, la capacidad de gobernarnos por normas superiores a las normas que rigen las condiciones externas a nuestras vidas. En tercer lugar, significa un total control de nuestro ser interior, que no se afecta por lo que sucede al exterior. Y en cuarto lugar, permanecer en el control total de nuestra vida a pesar de cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Eso significa autarquía, autarqués. El texto está definiendo entonces una condición de independencia de la circunstancia externa y absoluta suficiencia en condiciones internas espiritualmente. ¿Qué significa esto para nosotros? Que bueno, la autarquía tendría que ser algo deseable. Todos deberíamos de desear vivir en estas condiciones, ser autárquicos en nuestra vida espiritual, ser autárquicos en las cosas externas, ser independientes. Que las cosas externas, hermanos, no nos alteren, no nos afecten, no nos desvíen, no nos desenfoquen, no nos desconecten de nuestra comunión con Dios. Bueno, la realidad es que muy pocas veces logramos ese estado. De hecho, evidentemente, el apóstol Pablo, a lo largo de su vida y ministerio, no vivió en autarquía toda la extensión de su vida, porque evidentemente también era un hombre pecador. Pero en este momento, él está diciendo, yo he alcanzado ya este estado en el que no dependo más de las cosas que suceden a mi alrededor. Ahora, ese estado de autarquía o de contentamiento evidentemente no significa ser indiferente ante las circunstancias, no significa tener una actitud de poco interés por las circunstancias externas, no es indiferencia.
De hecho, si te es posible mejorar las circunstancias de tu vida a través de medios justos y de medios lícitos, bueno, debes de tratar de hacerlo. Pero si no te es posible y debes de mantenerte en una condición difícil o de prueba, el apóstol Pablo nos está diciendo que las circunstancias no deben de dominar, no deben de controlar nuestra condición interior. Lo que pasa en mi exterior no debe de dominar mi vida interna, no debe de controlarme, no debe de hacerme sentir distinto. Lo que pasa en mi condición externa o la apreciación externa sobre mi vida espiritual, la apreciación de la gente, no puede definir mi autopercepción. Yo no puedo ser el resultado de la percepción que el mundo externo tiene sobre mi vida cuando estoy manifestando fidelidad a Jesucristo. Mi autopercepción debe de ser totalmente independiente a la percepción del mundo externo. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Si es posible, podemos o debemos cambiar nuestras circunstancias o mejorarlas, pero si no pudiésemos hacerlo, debemos de permanecer en autarquía, en una condición donde el cambio de las situaciones externas no alteren mi gozo, no alteren mi sentido de significado y de propósito. Que nada me abrume, que la preocupación y la angustia no determinen mi condición interna. Estar bien a pesar de lo que suceda. Eso significa contentamiento. Y es lo que Pablo nos está diciendo. Y evidentemente, hermanos, no es un mero discurso. El apóstol Pablo no está utilizando únicamente de elocuencia o de perspectivas teóricas, filosóficas, no. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo y en el contexto, él realiza una escritura inspirada que realza y le da relevancia a la importancia de lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque en este momento justamente él se encuentra preso en el Imperio Romano. Esto lo encontramos en Filipenses 1:13. Se encuentra fuertemente vigilado por soldados. Esto lo vemos en Filipenses 1 del 12 al 14. Y se encuentra en la etapa final de 2 largos años de espera para poder tener una audiencia con el César. Y en esa condición, finalmente él dice, estoy tranquilo, estoy bien, no me afecta lo que está pasando, conservo mi gozo, estoy tranquilo en el Señor. Pablo está a la espera de un veredicto. Y el veredicto judicial sería libertad o ejecución. Esa era la circunstancia en la que se encontraba el apóstol Pablo. Ahora, imagínate el nivel de angustia que esto podría producir en nuestros corazones, casi insoportable. Estar a la espera de una dictaminación judicial que se encuentra completamente fuera de tu control, no puedes hacer nada para incorporar valor, virtud, a fin de tener una condición favorable en la sentencia final, y que muy probablemente, y de hecho lo percibes espiritualmente, la dictaminación judicial será tu ejecución y tu muerte. El apóstol Pablo en algunos escritos revela que él estaba consciente, en alguna forma el Espíritu Santo le había iluminado, le había anticipado que él moriría en los siguientes días. Él está esperando esta dictaminación y su estado anímico, su estado mental, sus emociones y su condición espiritual se mantienen en perfecto equilibrio, en perfecta estabilidad, en contentamiento, en gozo, en autarquía. ¿Cómo lo logró el apóstol Pablo? ¿Cómo estaríamos nosotros en la espera de una noticia de este tipo, hermanos? ¿Realmente estamos en la condición espiritual que nos permitiría mantener equilibrio, estabilidad y gozo en medio de esa adversidad? ¿O estaríamos alterados, angustiados, ansiosos, deprimidos, atribulados, conturbados? ¿Cuál sería nuestra condición? Y es importante ser honestos en esta reflexión. Vaya, es más, si sabes que estás a punto de recibir una multa de Hacienda, por ejemplo, tan solo una multa, ni siquiera está en juego tu vida, ¿cuál sería tu actitud espiritual, anímica, mental, moral, tus emociones? ¿Podrías mantenerlas en estabilidad? ¿O estarías conturbado? Conturbación, recuerda que nos lleva a la idea de una turbina que da vueltas, 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 y por lo tanto son pensamientos convulsos y compulsivos que de forma continua abordan la mente, llegan al corazón, lo embargan y nos llevan a la inquietud, a la desesperación, a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, a la pérdida de sentido y significado de la vida. ¿Cómo logró el apóstol Pablo mantener su contentamiento, su estabilidad
en forma totalmente independiente de estas condiciones externas. Bueno, él lo dice. Lo que sucede es que él encontró y aprendió el secreto. Él halló algo que está disponible también para todos nosotros, y en el versículo en el versículo 12, lo dice: en todo y por todo he aprendido el secreto. Un secreto, hermanos, que se encuentra al alcance de todos, pero la mayor parte de las veces no lo vemos. No lo vemos. En los 4 capítulos de Filipenses, Pablo, hermanos, habla 13 veces del gozo. Casi 2 años esperando que lo maten o que lo liberen, y 13 veces dice: gócense, regocíjense en el Señor siempre, disfrútenlo, no se preocupen, yo estoy bien, yo estoy contento. Y esto para nosotros es una gran lección, es una gran enseñanza, porque no era un mero discurso, realmente era la experiencia de vida espiritual a la que había llegado el apóstol Pablo. No solamente, hermano, le sucedió en Roma. Si tú recuerdas, él antes ya había estado preso, ¿en dónde? En Filipos. Y en ese momento, él está preso en Roma escribiéndole a los filipenses, pero antes él estuvo preso en Filipos. ¿Y esto dónde lo vemos? En Hechos, capítulo 16, verso 23. Y fíjate cómo se describe la condición del apóstol Pablo en ese momento también. Dice así: y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, estaban literalmente aprisionados, sin la movilidad natural de sus extremidades inferiores. Estaban con los pies aprisionados, con las espaldas llagadas, golpeados sobremanera, y en un calabozo oscuro, en la parte más interna de ese calabozo. Y dice: como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué clase de hombre era el apóstol Pablo, hermanos? Tremendo. ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pablo? Bueno, ese era el estado espiritual del apóstol Pablo. Es la condición alcanzada. Y es la condición a la cual nosotros, hermanos, estamos llamados a llegar. Tenemos que aspirar a alcanzar ese nivel de desarrollo espiritual, tener esa independencia de las circunstancias externas, sin importar cuáles sean. Permanecer enfocados en equilibrio con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siendo específicos, ¿cuáles eran las circunstancias a las que Pablo estaba haciendo alusión cuando escribe a los filipenses? Bueno, lo vemos una vez más, verso 11, Filipenses 4. Dice así: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza. Es decir, él dice: yo ya he experimentado la pobreza y sé vivir en prosperidad. O sea, él se va de un punto radical opuesto al siguiente, al punto radical opuesto, pobreza y prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, el apóstol Pablo está mencionando 2 extremos de la vida: en el plano material, en el plano físico, en el plano económico, pero evidentemente también en cualquier otro plano de la vida. Él está hablando de problemas y de bonanza, escasez y prosperidad, pero también puede ser salud y enfermedad. También en el plano de las relaciones, pueden ser relaciones saludables o relaciones conflictivas. Lo que Pablo está describiendo, hermanos, son los 2 extremos en los que inevitablemente nos vamos a exponer en el curso de nuestra vida. Cosas buenas o cosas malas, experiencias buenas o experiencias malas. Y esa es la combinación que siempre trae a nosotros la vida. La vida está compuesta de esta mezcla de cosas buenas y cosas malas, positivas y negativas, pobreza y abundancia, enfermedad y salud. Y todos, hermanos, vamos a ser tocados por esas circunstancias que extrapolan en diversos momentos del curso de la vida nuestra existencia, nuestra experiencia de vida. El punto es que en condición redimida, en la experiencia de vida cristiana, también vamos a estar frecuentemente siendo extrapolados, probando algunos de estos extremos. No hay forma en la que nadie salga ileso de estas circunstancias. No hay forma en la que alguien salga invicto de las complejidades de la vida.
sin angustias o sin preocupaciones o sin haber enfrentado alguna situación difícil de cualquier forma o naturaleza. Puede ser económica, puede ser relacional, puede ser de salud, puede ser un matrimonio difícil, hijos descarriados, un conflicto en el trabajo, un problema de salud. Hermano, la diversidad de complicaciones es sin número, es ilimitada, y nadie sale ileso de este mundo, nadie sale invicto de esta experiencia. Y Pablo dice, sé vivir en ambas circunstancias, en ambos polos de la realidad de la vida humana, sé vivir, sé experimentar ambas circunstancias. Y ambos extremos conllevan un riesgo espiritual. Estar en pobreza o en abundancia, en salud o enfermedad, involucra un importante riesgo espiritual. A veces pensamos que la escasez o la dificultad económica, hermano, es el riesgo más alto, pero la realidad es que no es así. Hay más personas desviadas en la bonanza y en la comodidad que personas desviadas en la dificultad y en los problemas. Honestamente sucede de esta manera. La dificultad, el problema y la prueba típicamente, naturalmente nos lleva a buscar más al Señor, nos lleva a ser guiados a la presencia del Señor. En cambio, la bonanza y la prosperidad y la abundancia generalmente no. Porque estar en este extremo de la vida nos hace creer que la abundancia nos ofrece una tranquilidad y una seguridad que las riquezas realmente no tienen, pero nos hacen creer que sí. La bonanza, la abundancia, la prosperidad, la riqueza, la solvencia material, financiera y económica nos vende la idea falaz de que poseen en sí mismas un poder de sustentar nuestra vida en comodidad, estabilidad y equilibrio permanente, y no es así. Pero la gente que cursa por una condición de bonanza generalmente reflexiona, ¿para qué buscar a Dios? ¿Para qué ser fieles a Dios si mi posición material me da todo lo que yo podría encontrar en Dios? Seguridad, estabilidad y paz. Y esto, hermano, es un engaño. El Señor Jesucristo lo define como el engaño de las riquezas. Jesucristo lo dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y lo refiere en relación a este joven rico que llega rápidamente a encontrarse con Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, heredar el reino de los cielos? Y el Señor dice, sigue los mandamientos. Y él dice, es que esto lo he hecho desde mi juventud. Y entonces Cristo le dice, vende todos tus bienes, dalos a los pobres y sígueme. Y entonces este joven rico se distancia de Cristo muy entristecido. El corazón de Cristo igualmente se constriñe, se entristece, y entonces menciona esto: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque generalmente el rico se aferra a lo que tiene creyendo que lo que tiene le puede salvar, le puede sustentar y le puede dar seguridad. Y esto hace que muchas veces seamos conducidos por Dios mismo, por medio del quebrantamiento, a fin de que nuestras almas, en forma honesta, en forma sensible y en forma consciente, emprendan una genuina búsqueda de Él. Dios utiliza el quebrantamiento para guiarnos a una búsqueda honesta de Él y reconocer que nuestros cuerpos, que nuestra riqueza, que nuestra estabilidad transitoria no tiene el poder y la capacidad de darnos la suficiencia, la paz y la tranquilidad que solamente proceden de Él. Entonces, hermanos, la realidad es que nosotros mismos, por nuestros propios criterios, generalmente no acudimos a Dios con frecuencia ni con tanta intensidad como se supone que tendríamos que hacerlo como hijos de Dios. Entonces, Dios utiliza el quebranto para guiarnos a su presencia. Dos situaciones, hermanos, que está describiendo Pablo, y en ambas situaciones encontramos problemáticas. Martin Lloyd-Jones, este escritor cristiano que he estado consultando para este estudio, dice lo siguiente: ¿puedo ser humillado en mi profesión, en mi oficio o en mi trabajo? ¿Puedo soportar la necesidad de vestido o de alimentos? ¿Puedo ser una persona que permanezca fiel al Señor cuando su espíritu es abatido por las circunstancias? O sea, él está planteando una pregunta honesta, sensible a nuestra condición humana. ¿Puedo permanecer tranquilo cuando
las circunstancias son contrarias a mí, puedo permanecer con gozo en medio de la humillación, en medio de la prueba. Las veces en las que soy injustamente tratado, cuando hay dificultades, ¿soy capaz de esto? Ahora, si no soy capaz, entonces tengo una revelación clara del estado de mi alma. Si no soy capaz, entonces me lleno de angustia, de preocupación, me lleno de resentimiento, muchas veces en contra de Dios. Siento una circunstancia de afectación divina en mi contra cuando las cosas no operan o no suceden o no resultan como yo espero. Y puedo ofenderme en contra de Dios. Cuando me siento ignorado por Dios, me lleno de amargura. Se genera en nuestra vida una falta de perdón, un deseo de venganza cuando la gente nos agrede, cuando nos ofenden. Y cuando hay escasez, terminamos ofendiéndonos en contra de Dios. Podemos decepcionarnos de Dios. Podemos dejar de confiar en el Señor si no vemos lo que esperamos. Si las cosas no están bien, podemos llegar a concluir: Dios no está conmigo. Y entonces perdemos el gozo. Ignoramos las verdades bíblicas, la palabra de Dios, que permitirían, si creyéramos en todo tiempo en ellas, si abrazáramos sus promesas, podríamos mantenernos en total estabilidad y con tranquilidad en los caminos del Señor, con paz, con quietud y con esperanza en la adversidad. Pero generalmente decidimos no creer a las promesas, no creerle a Dios. Decidimos creerle a las circunstancias. Y como Pedro en el mar, cuando pone sus pies sobre el agua, mirando a Jesucristo y comienza a dar algunos pasos, es distraído por los vientos y por la marea, y entonces comienza a hundirse. ¿Cuántas veces nos hemos sentido hundidos y ahogados porque hemos distraído nuestra atención de Jesucristo y hemos comenzado a ver los vientos y las tempestades? Creemos más en el poder de las circunstancias que en el poder de las promesas de Dios. Qué difícil para los ricos no sentirse completamente independientes de Dios. Eso lo dice Martin Lloyd-Jones. Qué difícil para los ricos no sentirse completamente independientes de Dios. Lo que Pablo dice es que la pobreza no lo derriba y la riqueza no lo cautiva. Y es verdad, hermanos, es lo que Pablo está diciendo. Sé vivir en pobreza, es decir, la pobreza no me derriba, y sé vivir en riqueza. La riqueza no me cautiva, no me seduce. Es decir, sea cual sea mi circunstancia, no tiene el poder de desviarme y no tiene el poder de derribarme. Y esto, hermanos, pues nosotros tendríamos que poder aplicarlo en todos los contextos de nuestra vida. Eso tendríamos que poder ponerlo en práctica en cualquier circunstancia que atravesemos. Ni la bonanza ni la comodidad deberían de desviarnos o desenfocarnos del Señor, ni los problemas y dificultades deberían de poder llevarnos a la sensación de la derrota y el abandono de Dios. Y ese es el estado al que podemos llegar si vivimos una vida realmente ligada a la palabra de Dios. Una vida de autosuficiencia del exterior, una vida de contentamiento, de estabilidad, de paz y de equilibrio, sin importar la variación y cambio de circunstancias externas, sin importar que las circunstancias sean buenas o malas, favorables o negativas, vivir en estabilidad perfecta. ¿Cómo lo alcanzó Pablo? Bueno, obviamente no es que esto haya caído sobre la vida de Pablo un buen día, no es que Pablo haya experimentado esto desde el inicio de su vida cristiana, no. Obviamente es algo que Dios desarrolla gradualmente, crecientemente en la vida del apóstol, no le cae del cielo. Y él lo dice claramente: he aprendido el secreto. ¿Qué significa esto en el original? He sido iniciado, se me ha permitido conocer el misterio, Dios me lo ha enseñado. ¿Qué significa esto? Que Pablo no era antes así, que Pablo no vivía antes en autarquía, que Pablo no era independiente de las circunstancias desfavorables externas a su vida, que Pablo tuvo que iniciar un proceso de aprendizaje gradual y continuo en su condición de intimidad con Dios. Pablo no nace siendo una persona en plenitud espiritual, pero llega a alcanzar la plenitud espiritual. Y para esto, a nosotros, hermanos, representa un aliciente extraordinario. He aprendido el secreto, dice Pablo. Entonces, hermanos,
¿qué vemos? Pablo pasa en un proceso didáctico con Dios que lo lleva a transitar de un estado de dependencia de sus circunstancias externas a ser un hombre completamente independiente de sus circunstancias externas en la base de su confianza plena en Dios. Él ha crecido en su conocimiento de Dios, él ha crecido en su fe en Dios y lo ha llevado a este estado de contentamiento, de satisfacción, independiente de su exterior. ¿Cómo lo logró? Él lo dice, lo aprendí. Ahora, ¿cómo lo aprendió? Es lo que nos interesa a nosotros, porque se trata de que nosotros caminemos igualmente en este proceso didáctico con Dios. ¿Cómo lo aprendió? Bueno, 3 componentes en el proceso de aprendizaje, hermanos, del apóstol Pablo. 3 componentes. En primer lugar, la experiencia. En segundo lugar, con argumentos en su forma de pensar. Y en tercer lugar, con una relación que le permitió vivir esto. Entonces, experiencia, argumento y relación. Es decir, hay algo que vivir, hay algo que aprender y hay alguien con quien relacionarnos para poder tener ese tipo de respuesta ante la vida. Comencemos con la experiencia, con el primer punto. La experiencia, hermanos, coincidirán conmigo, es una gran maestra. Dios utiliza la experiencia como si fuera un pizarrón en el que Dios nos enseña muchas cosas sobre la vida. La experiencia es una maestra que Dios utiliza para edificarnos. Lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 12, 8-10. El apóstol Pablo está narrando una experiencia de su vida, negativa, no favorable. Él habla de un aguijón, de una espina que le había sido clavada. Evidentemente está utilizando un lenguaje ilustrativo, alegórico, figuras retóricas. Una espina, un aguijón que le era completamente incómoda, era una espina que le era dolorosa y que evidentemente él no deseaba tener en su experiencia de vida. Pero él dice en el verso 8, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso dice, me complazco en las debilidades, me complazco en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo Pablo? El mejor escenario para experimentar el poder de Dios en mi vida es cuando me sucede algo que me coloca en necesidad de Dios. Si yo nunca paso por escasez, ¿cómo puedo conocer que Dios es un proveedor fiel? Si nunca paso por una condición de caída moral en mi vida, ¿cómo puedo conocer la gracia de Dios que me levanta y que me sustenta? Si nunca experimento un problema con alguien, entonces, ¿cómo puedo aprender a perdonar y amar incondicionalmente como Dios me perdonó a mí y me ama a mí incondicionalmente? Entonces nos damos cuenta de que la necesidad, hermanos, el quebrantamiento, las privaciones, es ahí en nuestra debilidad donde Dios nos enseña las virtudes y la suficiencia en Jesucristo, en la debilidad. Por eso Pablo está diciendo en el verso 18, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, lo que Dios le dijo es, no te lo voy a quitar, Pablo. No te voy a retirar el aguijón, bástate mi gracia. Te estoy enseñando que mi poder se perfecciona en tu debilidad, y en esa debilidad es donde yo me voy a manifestar, donde tú más me vas a necesitar y donde más me voy a hacer presente tangiblemente a tu vida. Entonces Pablo responde,
Señor, si es así, si en esto voy a disfrutar más de ti en mi vida, el poder de Dios en mi vida, pues entonces bienvenidas sean las privaciones, bienvenidos sean los insultos, bienvenido sea el dolor en la carne, porque veo a Dios trabajar en mi vida y Él me fortalece. Esa es la perspectiva de Pablo. Un hombre que ha alcanzado autarquía, estabilidad, contentamiento, gozo, paz en medio de toda adversidad. Porque logró comprender que la aflicción, la injusticia, la persecución, los insultos, todo aquello que se cernía en contra de su aparente bienestar físico en la experiencia de la vida terrena, era perfectamente orquestado y articulado por Dios a fin de, en su debilidad, mostrar su gracia, su amor, su poder y su suficiencia. Ahora, esto por supuesto, hermanos, no significa que nosotros busquemos las caídas intencionalmente. Pero si vienen las caídas, si vienen las aflicciones, nosotros somos llamados a gloriarnos en ellas porque dependemos de Dios. Entonces somos llamados a apreciar, a valorar las experiencias, sin resentirnos en contra de Dios por las malas experiencias. Cuando alguien me ofende, cuando alguien me humilla, en vez entonces de buscar mi derecho y mi justicia, más bien debo de entender que esto está siendo utilizado por Dios, entre otras cosas, muy probablemente para bajarme los humos, para hacerme sentir la realidad de mi condición espiritual delante de Dios y que no soy tan especial, que no soy tan importante como en mi criterio personal y autopercepción había llegado a catalogar mi vida, para poderme llevar a la realidad bíblica de que no puedo desarrollar un más alto concepto de mí mismo que el que realmente debo de tener. ¿Qué va a utilizar Dios para esto? La humillación de la gente, la injusticia, el maltrato. Cuando tú te sientes el principito y en cualquier lugar externo a la iglesia te tratan como si fueras un esclavo, un lacayo, un sirviente. No te dan el tratamiento de prestigio, de fama, de trato especial que tú procuras o que a ti te gratifica, y eres humillado, llegas a la realidad. El Señor está fortaleciendo tu vida espiritual en medio de tu debilidad, cuando en medio de la humillación, en vez de molestarnos o buscar nuestra justicia y derecho, reconocemos que Dios lo está orquestando para darnos estabilidad, equilibrio, una percepción correcta espiritual de quiénes somos delante de Él. Entonces, hermanos, Pablo entiende que Dios está evitándole convertirse en un hombre orgulloso. Y gloria a Dios por esto. ¿Por qué, hermanos? Porque el orgullo fue lo que sacó a Satanás del cielo. Y la causa por la cual es enviado, ese aguijón, esa espina, Dios se lo revela para que las revelaciones no lo llevasen a exaltarse demasiado, es decir, que no se ensoberbeciera espiritualmente. Con esa espina, con ese aguijón, con ese dolor, con esa incomodidad en su vida, Dios estaba cuidando espiritualmente a Pablo. Dios lo estaba resguardando de la soberbia, del orgullo espiritual, del caos moral. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, resentirnos contra Dios cuando cursamos por experiencias difíciles, porque lo que Dios hace es protegernos, es cuidarnos. Dios nos está puliendo. Dios nos coloca en situaciones en las que podamos verle a Él claramente. Entonces, cuando estemos cursando por situaciones de pobreza, de miseria, de enfermedad, de persecución, de injusticia, de humillación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a su presencia, suplicarle, buscar su ayuda, su sabiduría, su dirección en medio de la dificultad, pero jamás alejarnos de Dios resentidos pensando que el Señor nos está maltratando, nos ha dado la espalda o se olvidó de nosotros. Martin Lloyd-Jones dice al respecto: algunos de nosotros somos muy lentos para aprender. Y esa es una realidad.
La experiencia tiene el propósito de procesar una enseñanza, un aprendizaje y que éste quede interiorizado, porque no hay una enseñanza que se aprenda más eficazmente sino cuando realmente la experimentamos. Es como en la secundaria o en la preparatoria, los que asistieron en algún momento a un laboratorio de química o de biología, cuando tenían en sus manos esos elementos que combinaban, mezclaban, los metían a un matraz, le prendían la mecha y incrementaba la temperatura y podían ver en forma física, en forma experimental, los procesos químicos o biológicos, la enseñanza quedaba perfectamente grabada. Nunca aprendes de manera más eficaz que al atravesar una calle es conveniente voltear a los dos sentidos, sino cuando al atravesar viendo solamente al sentido del flujo de los autos, por el otro lado te llega una bicicleta y te arrastra 2 cuadras adelante. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Por no voltear a los dos sentidos? ¿O casi fuiste atropellado por una motocicleta que venía en sentido contrario porque no volteaste a los dos sentidos? Y cuando te pasa esto, no vuelves a atravesar una calle sin voltear en las dos direcciones. Nunca aprendemos más eficazmente sino a través de la experiencia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser prontos en aprender de las cosas que estamos viviendo, que Dios ha provisto o ha permitido, aun cuando sean negativas. No podemos desarrollar actitudes escapistas ante lo negativo. Tenemos que asimilarlo como parte de la experiencia, la enseñanza, el aprendizaje, porque si no lo procesamos y asimilamos correctamente, vamos a quedar en condición de enanismo espiritual. Y es lo que dice Martin Lloyd-Jones. El problema es que algunos de nosotros somos muy lentos para aprender, pero Dios en su bondad puede mandarnos una enfermedad y algunas veces hasta nos va a derribar. Dios hace cualquier cosa que nos eleve a las alturas de la verdad de que su gracia es suficiente. Qué bien lo expresa este hombre, un gran escritor, no hay duda. Más allá de sus tendencias doctrinales o no, este hombre fue un hombre poderosamente utilizado por Dios a través de su pastoreo y de sus escritos. Y lo dice así: Dios hace que cualquier cosa nos eleve a a las alturas de la verdad de que su gracia es suficiente. Entonces, a veces, hermanos, llegar a esas alturas va a requerir que Dios me retire algo que me duela perder. Llegar a las alturas de la experiencia de la gracia de Dios en muchas ocasiones va a involucrar que Dios retire de mi vida algo que duela profundamente perder. ¿Para qué? Para que me dé cuenta de que no necesito eso y que ahora Dios me ha mostrado que Jesucristo es suficiente. Dios va a retirar en nuestras vidas cualquier cosa que se establezca como un ídolo. ¿Cómo se genera un ídolo en la vida de una persona, hermanos? A través de desear mucho algo. Cuando nosotros deseamos excedidamente algo y nuestra vida comienza a girar en torno de ese algo, comienza a procesar realidades en torno de ese algo se ha constituido en nuestro ídolo y le cedemos la calidad de suficiencia para sustentar y mantener nuestra vida en equilibrio. El Señor va a retirar todo aquello en torno de lo cual gira nuestra vida, aquello a lo que le hayamos cedido poder de sustento, equilibrio moral, espiritual, psicológico, físico o económico, para llevarnos a la realidad de que solamente Jesucristo es suficiente. Llegar a las alturas de su gracia experimental, es decir, experimentar la gracia de Dios, va a involucrar este tipo de realidades. Hermano, ¿qué pasó con Pablo? Pablo lo aprendió y lo define como un secreto. Es decir, él aprendió a fuerza de experiencia, a fuerza de vivencia. Si él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Ha sido fácil? Claro que no ha sido fácil, ha sido muy duro, pero ha sido bueno. Ha sido bueno para mi vida. Fíjate cómo lo dice el salmista en el Salmo 119, 71. Claramente descrito: bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Te das cuenta cómo el salmista define la aflicción como una buena experiencia de la vida? El salmista, al igual que Pablo, comprendió que el dolor, el sufrimiento,
el retiro de nuestros estímulos temporales, caducos, de valor terreno, en los que hemos depositado nuestra confianza, es fundamental. Es básico que Dios retire esas cosas de nuestras vidas. Puede ser una persona, una circunstancia, un trabajo, una empresa, un proyecto de vida, un viaje, unas vacaciones, un sistema relacional, amistades. El Señor va a retirar lo que sea necesario, aunque nos duela, porque nos va a enseñar que solamente Cristo es suficiente en nuestras vidas. Entonces, el primer componente de nuestro aprendizaje es esto, hermanos, que apreciemos las experiencias de aflicción y también las experiencias que no son aflictivas, porque si no las asimilamos bien, inequívocamente, hermanos, vamos a ser desviados. La bonanza, la prosperidad, la abundancia, obviamente también va a ser una buena prueba a la fidelidad de nuestro corazón. Porque si nosotros solamente buscamos a Dios en las circunstancias difíciles, pero no en la bonanza, entonces nuestra relación con Dios es una relación interesada, mezquina, vil. Hemos mundanalizado nuestra comunión con Dios. Entonces el Señor va a utilizar tanto la bonanza y la abundancia, como la aflicción, la pobreza y la necesidad, la enfermedad. En los dos extremos, en los dos polos, hermanos, va a ser probada la fidelidad de nuestro corazón. Y en los dos extremos el Señor va a dejar a la luz de nuestra conciencia el estado real de nuestra alma, la forma en la cual manejamos nuestras emociones y la forma de espiritualidad que hemos alcanzado a partir de nuestra redención. La experiencia es un factor fundamental del aprendizaje. El segundo componente del aprendizaje, hermanos, que vemos en Pablo es el argumento. El argumento. Y aquí vemos una forma de pensar que todo cristiano debería de tener. Todos deberíamos de tener esta secuencia lógica en la estructura de nuestros pensamientos. ¿A qué me refiero? Miren, la vida cristiana es un caminar con Dios en el que su palabra va gradualmente y progresivamente cambiando nuestra manera de pensar. Una persona que no cambia su forma de pensar a partir de su nuevo nacimiento es una persona que se anquilosa, una persona que se estanca y de hecho comienza a retroceder en su vida. Es una persona que no ha procesado el crecimiento de forma correcta. Estamos hablando de una condición de enfermedad espiritual, algo atípico en la vida del creyente que obstaculiza su óptimo desarrollo. Es como la enfermedad del cuerpo. Cuando nace un niño, lo que se espera es que a través de la alimentación constante y los cuidados apropiados, ese cuerpo, ese organismo se desarrolle y veamos un crecimiento y un desarrollo normal, típico. Cuando un organismo no se desarrolla, hay una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se espera de un hijo de Dios? A partir del momento de su nuevo nacimiento, que la palabra de Dios comience el proceso continuo, frecuente, gradual y progresivo del cambio del pensamiento en todas las áreas de nuestra vida. Si me voy a casar, si voy a trabajar, si voy a tener hijos, si voy a congregarme en una iglesia, si voy a servir a Dios, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los códigos? ¿Cuáles son los procedimientos? Entonces, la vida cristiana tiene argumentos en todo nuestro caminar, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿cuál debería de ser la forma de pensar de un cristiano? En primer lugar, las circunstancias siempre están cambiando. Es algo que debemos de entender, algo que debemos interiorizar. Forma parte del proceso de elaboración de pensamientos correctos. Es la forma en la cual nosotros tenemos que encaminar la formación de una ideología, una forma de pensar como hijos de Dios. Estar conscientes de que las circunstancias siempre están cambiando. Y es obvio, por lo tanto, no puedo depender de las circunstancias, porque son arena movediza. Porque son circunstancias cambiantes, variables. Son circunstancias que cambian y mutan frecuentemente. Por lo tanto, si establezco la estabilidad de mi mente, de mi alma y la toma de mis decisiones en las condiciones favorables o no de las circunstancias externas, mi vida está fundada en la arena movediza y se va a hundir. Se va a desplomar, se va a venir abajo. Las circunstancias todo el tiempo cambian. En segundo lugar,
Lo que tiene importancia suprema y vital es mi alma y mi relación con Dios. ¿Lo entendemos? Lo que tiene importancia real y vital es mi alma y mi relación con Dios. En tercer lugar, como mi Padre, que es Dios, Él se preocupa por mí. ¿Quién puede autodefinirse como un hijo de Dios? ¿Quién podría orar en la oración modelo del Señor Jesucristo, establecer sus palabras y decir: Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres mi Padre, Abba Padre, papito lindo, Padre querido, yo soy tu hijo? Eres un Dios universal, macrocósmico, eres un Dios indescifrable, indefinido, eres un Dios eterno, eres un Dios incontenible, habitas en luz inaccesible, pero tú, bendito Dios, en Jesucristo te has constituido en un Dios personal para mi vida y por lo tanto puedo llamarme tu hijo, tú eres mi Padre. ¿Quién puede decir esto? Una persona redimida por la gracia. Entonces, en tercer lugar, si Dios es mi Padre, Dios está preocupado por mí. Dice la Biblia que aún mis cabellos están contados. Por lo tanto, yo no puedo dudar del cuidado que Dios le está dando a mi vida en ningún momento. Y cuando yo comienzo a dudar de su cuidado, entonces comienzo a dudar de su palabra. Y si dudo de su palabra, mi vida se comienza a tambalear, comienza a cuartearse, a resquebrajarse y se viene abajo. Dios tiene cuidado de mi vida. Me lo ha dicho en su palabra. Pero más aún, me lo ha demostrado en la cruz. ¿Quieres poder entender a través de una ilustración genuina, real, veraz, de poder y alcance eterno, el amor que Dios tiene por tu vida y el cuidado que ha decidido extenderte? Ve a Jesucristo en la cruz del Calvario, alcanzando en tu lugar el perdón que para ti y para mí era imposible acceder a la absolución de Dios por nuestra maldad, sustituyéndonos, justificándonos, expiándonos y presentándonos dignos y santos delante de Dios. Yo necesito tener en mi esquema mental, en mi proceso de configuración de pensamientos, de mi ideología, mi filosofía de vida, este factor básico: Dios es mi Padre, Dios me ama y estoy bajo su cuidado todo el tiempo. En cuarto lugar, la voluntad y los caminos de Dios son un gran misterio, pero todo obra para bien. No necesito conocer la profundidad de los misterios de Dios para poder creer a pie firme, a pie juntillas, con absoluta certidumbre y convicción, que todo obra para bien. Es decir, todo lo que Dios permite y procesa, los grandes misterios de Dios en el universo y en mi vida que no logro comprender, todos esos procesos están definidos para perfeccionar mi alma. En quinto lugar, si toda situación es una manifestación del amor y de la bondad de Dios, entonces debo de poderlo ver. Mi vida está orquestada por Dios. Por lo tanto, ante toda circunstancia, buena o mala, próspera o adversa, nosotros debemos de tener y desarrollar la capacidad de ver a Dios en medio y por detrás de esas situaciones. Todo está orquestado, gobernado soberanamente por Dios. Y sexto, cualquiera que sea mi circunstancia en este momento, es temporal. Cualquiera que sea mi situación en este momento de mi vida, es pasajera. Por lo tanto, no debería despojarme del gozo y de la conciencia de la gloria futura que me esperan en Cristo Jesús. Toda circunstancia en mi vida, buena, adversa, próspera o no, favorable o desventajosa, justa o injusta, agradable o cruel, toda circunstancia en mi vida es temporal, es pasajera y por lo tanto no debería de tener la capacidad de robarme mi gozo y la conciencia de la gloria que me espera en Jesucristo. El apóstol Pablo lo mencionó: esta leve y momentánea tribulación que añade a mi vida un más fuerte y eterno peso de gloria.
Ver nuestra vida no en función de las circunstancias actuales, sino a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad queda revelada la temporalidad, la condición pasajera, efímera de las situaciones que hoy nos agobian, pero también de las situaciones que hoy nos regocijan. Hoy puedes experimentar algo que te hace feliz, pero mañana puedes experimentar algo que te hace llorar. Todo es pasajero. Por lo tanto, nada debería de robarnos el gozo de la redención. Entonces, esa línea de pensamiento, esa línea de argumentación, era parte, hermano, del pensamiento de Pablo. Pablo argumentaba correctamente con lo que le había sido revelado escrituralmente de quién era Dios. Pablo llega al contentamiento porque tuvo una experiencia con Dios, en la que él aprecia lo que Dios está haciendo en su vida. No lo rechaza, sino que aprecia aún las experiencias negativas. Pero también porque él pensaba de una forma consistente con la revelación de Dios. Dios es bueno, Dios tiene cuidado de mí, mi relación con Dios es lo más importante, mi alma es lo más importante. Las circunstancias que hoy vivo son meramente temporales. Y todas esas verdades eran rocas firmes debajo de sus pies. Argumento. En primer lugar, la experiencia, que tiene que ser asimilada y tomada sabiendo que en la orquestación que Dios hace de todas las cosas tienen el propósito de cuidar mi vida. Entonces tenemos que tomar las experiencias con agrado. En segundo lugar, la argumentación correcta. Argumentar con la línea de pensamiento correcto, con una condición consistente a la revelación que escrituralmente tenemos hoy ya de parte de Dios, de quién es Él, y entonces consolidar un fundamento firme para nuestra vida espiritual. Ese es el segundo componente del aprendizaje de Pablo, y eso lo llevó a ser un hombre satisfecho, un hombre en autarquía, hermanos, un hombre en plenitud a pesar de la adversidad. Y el tercer componente, hermanos, y ahí está el secreto, es la relación. Filipenses 4:11 dice así: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es la experiencia. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido. El secreto. ¿Cuál secreto? El secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y aquí viene el secreto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el secreto. Y Pablo lo aprendió. Ese es el secreto, hermanos, y se encuentra cercano a nuestro alcance, disponible a nuestras vidas cristianas redimidas por su gracia. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa? Que Cristo es la fuente de poder. Entonces, ¿qué hago para poder ser fiel a Dios? ¿Qué hago para poder ser leal a Dios? ¿Qué hago para poder tener equilibrio, contentamiento, satisfacción, plenitud a pesar de las circunstancias? ¿Qué es lo que debo de hacer? Conectarme con Cristo, conectarme con Él, relacionarme con Él, buscarlo a Él, obedecerlo a Él, servirle a Él. Esa es la meta de nuestra vida, hermanos. Y cuando yo hago eso, inequívocamente mi vida se llena. Él me impulsa, Él me da el gozo, Él me da satisfacción, Él me da una fuerza y una capacidad para poder resistir cualquiera que sea mi circunstancia. La vida cristiana, hermanos, no se trata solamente de personas que han aceptado una teoría filosófica y ahora tratan de ponerla en práctica. No, hermanos, la vida cristiana consiste en que Dios es quien está haciendo algo en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. No es únicamente intentar seguir con voluntad férrea un código de moral, un decálogo de moral escritural, bíblico o espiritual. No, hermanos, la vida cristiana consiste en entender que Dios está procesando, está haciendo, está generando algo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En la misma carta a los Filipenses, Pablo lo dice. Filipenses 1:6 dice así: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién inició la obra, hermanos? En nosotros. ¿Quién? Dios. ¿Y quién la va a continuar? Dios. ¿Y quién la va a perfeccionar? Dios. ¿Quién la va a concluir? Dios. Eso es la vida cristiana. No es intentar convencerte de una teoría filosófica y ponerla en práctica a fuerza de voluntad férrea. No es eso. Es ser personas abiertas y susceptibles a la iluminación consistente de quién es Dios en la Biblia y permitir que esta verdad comience a procesar su obra en nuestra existencia hasta su conclusión total. Filipenses 2:12 y 13 dice Pablo, presten atención: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y oye, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, por su buena voluntad. Entonces, el que seamos salvos, ¿de quién es obra? Hermanos, es obra de Dios. La transformación de nuestras vidas es obra de Dios. Y obviamente hay una labor que nos corresponde. ¿Y cuál es nuestra participación? Depender de Dios. Pero es Dios, hermanos, quien da la vida. Es Dios quien provee la savia para que se pueda procesar el fruto en nuestra existencia. Por eso Cristo dice: separados de mí nada podréis hacer. Pero si la vid permanece unida al pámpano, el pámpano unido a la vid, entonces la vid va a fructificar, llevará fruto y su fruto va a permanecer. El Señor, hermanos, es la fuente de la savia para la fructividad de nuestra vida espiritual. Y cuando no demos frutos y somos sus hijos, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a podar. ¿Qué hace el agricultor o el jardinero experimentado cuando hay un problema en el proceso de fructividad en su plantío? Poda los árboles, los poda, los limpia, los depura para que puedan ser fructíferos. Y Dios va a hacer esto. El Señor nos va a colocar en disciplina cuando no estemos bien. ¿Por qué? Porque sin disciplina no podríamos ser fructíferos. Él dice en Hebreos 12 que a quien ama, disciplina, azota a aquel que recibe por hijo. Quiere decir que la disciplina del Señor en nuestras vidas es una evidencia de su amor. ¿A quién disciplina un padre? A sus hijos, no a los hijos de enfrente, de la casa de enfrente, de la familia de enfrente. Dios hace lo mismo. Y dice la Biblia en Hebreos 12, si nuestro Padre nos dejara sin disciplina, entonces no seríamos hijos, seríamos bastardos. ¿Quién quiere ser un bastardo espiritualmente ante Dios? Nadie. Entonces no nos sorprenda cuando dejemos de dar fruto, cuando no estemos viviendo en correspondencia a la condición espiritual redimida que el Señor nos ha dado por gracia, cuando hayamos equivocadamente distraído nuestra atención de Él y hayamos comenzado a descuidar la salvación que hay en nosotros, no que la podamos conservar o sustentar por nuestros méritos, pero que tenemos que vivir en torno a esa realidad redimida que hemos recibido por gracia. Cuando nuestra vida deje de ser fructífera, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a podar. ¿Y por qué dice al final Hebreos 12 que el Señor lo hace? Para llevarnos a participar ¿de qué cosa? De su santidad. Entonces, si se te deja sin disciplina, es porque en tu vida no hay factibilidad para la santidad. ¿Por qué? Porque no has sido redimido. Y si no has sido redimido, no eres un hijo. ¿Qué eres? ¿Un bastardo? ¿Quién quiere ser un bastardo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la disciplina del Señor cuando viene a nuestras vidas? Darle la bienvenida gustosamente, agradecidamente, humildemente, y decirle: Señor, obra tu perfecta voluntad. Cuando yo soy débil, tú eres fuerte, tú perfeccionas tu poder en mi debilidad. Y si tú estás retirando esos falsos elementos de estabilidad en mi vida, es porque quieres demostrarme que no era nada y que solamente Cristo es suficiente. Dios está haciendo una obra en nuestras vidas, hermanos, y Él promete procesarla, hacerla avanzar hasta terminar. Entonces la vida cristiana, hermanos, no se trata de nuestra actividad. La vida cristiana se trata de la actividad de Dios en nosotros.
La vida cristiana no se trata de mi actividad a favor de Dios, no. Porque hay muchos que en aquel día se presentarán delante del Padre, delante de Cristo, diciendo: Señor, Señor, tuve mucha actividad. En tu nombre hice y deshice, eché fuera demonios, hasta resucité muertos. Señor, inicié congregaciones, iglesias. Y el Señor dirá: ¿quién eres tú? No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. No se trata de lo que nosotros podamos hacer por Cristo, hermanos. Se trata de lo que Cristo está haciendo en nosotros. No es nuestra actividad, es la actividad de Dios en nosotros. Esa es la vida redimida, la vida cristiana. Por eso Pablo dice: déjenme contarles el secreto. El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto es mi relación con Cristo, progresiva, creciente, y me va a llevar a un punto en el que podrá hacer frente a cualquier circunstancia en la vida de manera plena, en estabilidad, en equilibrio, en ecuanimidad, en seguridad, en paz, en gozo, en expectativa. Jamás dependiendo de las circunstancias externas, porque éstas siempre son cambiantes. Jamás dependiendo de la apreciación de la gente, porque la gente no tiene un juicio crítico objetivo, dependiendo enteramente de mi relación con Cristo. Pablo, hermanos, fue enseñado por Dios y él aprendió. Y el secreto está también, hermanos, disponible para nosotros. Otra traducción presenta a Filipenses 4:13 de la siguiente forma: tengo las fuerzas necesarias para hacer todo por medio de alguien que constantemente me infunde fuerza. La Reina Valera dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia de las Américas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al castellano se traduce el texto mencionando la personalidad de Jesucristo, pero en el original dice así: tengo las fuerzas necesarias para hacerlo todo por medio de alguien que constantemente me infunde fuerza. Y en el contexto, ese alguien evidentemente es Jesucristo. La traducción literal de este texto se lee así: soy lo suficientemente fuerte, o se me ha dado las fuerzas para hacer cualquier cosa por medio de uno que constantemente me infunde fuerza. Este uno que constantemente infunde fuerza, este alguien que está al interior de la vida del redimido y le da fortaleza, hermanos, es Jesucristo. Vemos entonces que la fuerza que necesitamos para vivir viene a nuestra vida de manera indirecta, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de conectarme con Jesucristo en una relación de amor, de dependencia y de obediencia, entonces como resultado Él me da la fuerza. Martin Lloyd-Jones dice así: así como la salud es el resultado de una vida buena, el poder en la vida espiritual es el resultado de nuestra cercanía a Cristo. La salud, hermanos, es el resultado del buen vivir, ¿verdad? Si tú comes bien, duermes bien, te alimentas bien, te hidratas bien, tomas suplementos alimenticios, vitamínicos de tiempo en tiempo, tienes hábitos de ejercicio, tienes hábitos de lectura, tienes esparcimiento de tu mente, tienes vida devocional con el Señor, tienes vida familiar, tienes una vida integral en condiciones de bienestar, entonces tu vida va a ser una vida saludable. La durabilidad de tu vida solamente es determinada por Dios, pero lo más seguro es que transitarás hasta el final de tu vida en una condición de salud física. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. Bueno, hay una coparticipación que nosotros podemos incorporar con el Señor, que es tener responsabilidad en nuestros hábitos. Lo que comemos, lo que bebemos, cómo nos hidratamos, cuánto descansamos, cuánto dormimos, cómo convivimos, lo que hacemos cuando convivimos, el tipo de pláticas que desarrollamos cuando estamos en convivencia. Darle el tiempo y la prioridad a la familia, eso da en resultado salud física. Bueno, de la misma forma, el poder espiritual en una persona se encuentra en la proporción directa del nivel de cercanía que tenemos con Dios. Es nuestra proximidad a Dios, nuestra cercanía a Dios, lo que nos va a dar la facultad y la capacidad para tener una buena alimentación espiritual, una buena convivencia espiritual, un buen hablar espiritual, un buen esparcimiento espiritual, un buen pensamiento espiritual, un buen descanso espiritual, y entonces estaremos abastecidos de los elementos espirituales necesarios para tener fuerza, para tener poder.
fuerza para vivir. Y la depresión espiritual es lo contrario. Es cuando has perdido la fuerza para continuar viviendo dignamente como un hijo de Dios. Y entonces te incorporas a la fase de la sobrevivencia. Apenas estás sobre la línea de vida, sobreviviendo. Eso significa sobrevivencia. Te estás manteniendo solamente una línea, una raya por encima de la línea de vida. Y hay muchos cristianos que solo sobreviven espiritualmente. Nuestro nivel de cercanía con Dios. Entonces, si tú eres una persona que frecuentemente se siente angustiada, confundida, atemorizada, el diagnóstico es muy claro. El diagnóstico es lejanía de Dios, independencia de Dios, autonomía de Dios. ¿Cuál es la prescripción? Si tú vas al médico espiritualmente, él te daría una receta. ¿Y cuál sería la receta? Acércate a Cristo, acércate a su palabra, medita en Cristo, reflexiona en Cristo, obedece mejor al Señor. Esa es la receta, hermanos. Porque esa cercanía inevitablemente produce una plenitud, una independencia de las cosas externas, como Pablo lo vivió. Fíjate lo que dice Efesios 3:20, estoy terminando. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es este poderoso al que refiere la palabra? Es Dios, hermanos. Y dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos, según el poder de Él que opera, que obra dentro de nosotros. No hay nada que en apariencia se esté procesando de parte de Dios en tu vida. Mira, la respuesta es muy sencilla, la razón es evidente: tú te has distanciado de Dios. Por lo tanto, lo único que productivamente puede verse en tu vida son elementos de tu propia condición humana, de tu naturaleza fallida y limitada. Es la propia miseria de tu vida la que se refleja. La propia miseria de nuestras vidas la que se refleja. Porque cuando estamos cercanos a Dios, el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, hermano. La productividad de Dios espiritual en nuestra vida va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Una persona que vive cercana a Jesucristo, conectada a Jesucristo, enchufado a la fuente de poder que es Cristo, es una persona que se va a ver viviendo en una realidad espiritual, en una dimensión espiritual que ni siquiera se había imaginado, que no va a poder explicarse, pero estará siendo poderosamente utilizado funcionalmente para propósitos fuera de la realidad humana, para propósitos superiores, espirituales, divinos y eternos. Comenzarás a ver tu vida en una dimensión donde jamás te imaginaste escalar, porque habrás llegado a las alturas de la gracia de Dios a través de la experiencia correctamente asimilada, de los argumentos mentales, estableciendo líneas de pensamiento lógicas con la revelación consistente que la Biblia nos ha dado de quién es Dios, y porque tienes una relación con la fuente de poder que es Jesucristo. ¿Cuál es, hermano, mi petición al final de esta serie? Al final de esta serie que estamos concluyendo en esta mañana. Mi petición es: Señor, danos a Cristo. Déjanos ver a Jesucristo. Danos una revelación fuerte en tu palabra, por tu Espíritu Santo, de quién es Jesús. La depresión espiritual, hermanos, no es el estadio permanente de la vida de un cristiano. Todos en algún momento experimentaremos esa condición, pero el Señor nos da toda la enseñanza para que a partir aún de esa experiencia nosotros podamos crecer
en estabilidad, en equilibrio y en contentamiento. Sea cual sea nuestra circunstancia, aprendamos el secreto para estar saciados y tener hambre, para tener prosperidad o estar en escasez. Aprendamos el secreto. ¿Cuál es el secreto? Que todo lo podemos solamente en Cristo, que nos fortalece. Vamos a orar un momento. Bendito Dios, hemos llegado al final de esa serie de enseñanzas. 6, 7 u 8 enseñanzas, mi Dios, donde hemos tratado con seriedad el tema de la vida en plenitud como tus hijos, la vida en el gozo del Señor, contra la realidad de una gran cantidad de hijos tuyos que el día de hoy viven en depresión espiritual, con desinterés, con desánimo, con falta de entusiasmo por las cosas espirituales, por el estado de su salvación y por la naturaleza de nuestro Salvador. Señor, hemos abordado lo que hemos considerado suficiente en tu palabra para podernos llevar a una condición espiritual correcta. Yo te pido que abras nuestros ojos para ver tu majestad. Abre nuestros ojos, Señor, para ver la belleza, el amor, la gracia, el poder de Cristo. Abre nuestros ojos para ver el regalo que Cristo es para nosotros, Señor. Su venida, su vida, su ejemplo, su enseñanza, su sacrificio, su resurrección. Abre nuestros ojos para ver a Cristo y su mensaje como esa perla de gran precio, mi Dios, por la que podemos dejarlo todo con gozo en nuestro corazón. Señor, danos a Cristo, que podamos verlo como Él es, que podamos experimentar una relación con Él, una relación, Señor, que nos coloque en plenitud, esa plenitud de la que habla Pablo, Señor. Que podamos saber que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y que no hay circunstancia que nos mueva de esa verdad. Podemos vivir la pobreza, Señor, con plenitud y contentamiento. La pobreza no nos derribará jamás, mi Dios. Podremos vivir la riqueza con plenitud en Cristo, mi Dios. Y la riqueza jamás nos cautivará. Sea cual sea nuestra condición, hemos aprendido el secreto para estar saciados o con hambre. Y el secreto es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdanos y enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.